ya sea a manos de los Boehringer Ingelheim ha apostado por la innovación y la responsabilidad social durante más de 130 años. Pero, ¿cómo comenzó todo? El 31 de julio de 1885, Albert Boehringer compra una pequeña fábrica de ácido tartárico en Ingelheim, en el sureste de Alemania. Unos años más tarde, hace un descubrimiento revolucionario. Gracias a su espíritu innovador, encuentra una forma de producir ácido láctico en volúmenes industrialmente relevantes mediante el uso de biotecnología, haciendo así un cambio duradero en el mercado. Poco después, Albert Boehringer desarrolla otra área de negocio pionera. Su compañía extrae alcaloides para proveer a las farmacias y a la floreciente industria farmacéutica. A partir de estas sustancias activas derivadas de plantas, lanza al mercado el primero de sus medicamentos de patente, sentando las bases del negocio actual. Las siguientes 2 décadas se caracterizan por el crecimiento. Se lanzan nuevos medicamentos para diferentes áreas de indicación y se construyen nuevas plantas de fabricación. Estas incluyen Biberach, en la Alta Suabia de Alemania, que hoy todavía es el sitio de investigación más grande de la compañía a nivel mundial. A partir de 1948, Boehringer Ingelheim se adentra en nuevos territorios y establece su primera filial fuera de Alemania. Le siguen muchas más. Para 2017, la compañía emplea a cerca de 50,000 personas en todo el mundo. En la década de 1970, Boehringer Ingelheim se expande al mercado de los Estados Unidos y establece un nuevo campo de acción: la salud animal. También se avanza más en biotecnología y se aprueba el primer medicamento biotecnológico producido por la compañía para el tratamiento del infarto agudo al miocardio. Siguen muchas más metas. Ahora se puede prevenir la transferencia del VIH de las madres a los hijos no natos. Se lanza al mercado un medicamento para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y hoy en día es el medicamento más vendido de Boehringer Ingelheim a nivel mundial. Por primera vez en 50 años, hay anticoagulantes disponibles con un mecanismo de acción completamente nuevo. Boehringer Ingelheim participa exitosamente en la investigación sobre la diabetes y logra un sobresaliente éxito terapéutico. En 2016, la medicina veterinaria se fortalece significativamente. Mediante un intercambio de áreas de negocios con Sanofi, Boehringer Ingelheim se convierte en uno de los líderes del mercado mundial en salud animal. Y el éxito debe continuar. En el futuro, la empresa familiar colaborará aún más estrechamente con desarrolladores y universidades, apoyando su investigación con la experiencia de desarrollo y con estudios clínicos. La historia de Boehringer Ingelheim es un ejemplo clásico de verdaderas innovaciones. La próxima innovación seguramente ya está en camino. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Buenas noches. Hola, quiero darles la bienvenida a nuestra sesión mensual del Colegio de Medicina Interna de la filial de Obregón. Y un agradecimiento a Boehringer por hacer posible este foro de interés académico con este tema tan importante que es de relevancia para todos nosotros, como es el de la diabetes mellitus. Y quiero darle la bienvenida a nuestra ponente, a la doctora
Paloma Almeda Valdés. Ella es médico internista, endocrinóloga egresada en Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, con alta especialidad en diabetes y metabolismo. En esta misma institución, ella cuenta con maestría y doctorado en ciencias médicas, es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, y pues está con nosotros para hablarnos de diabetes y memoria metabólica. Le damos la bienvenida a la doctora, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y espero que vamos a ver en los siguientes minutos sea de interés para todos ustedes. Muchas gracias porque efectivamente pues la diabetes es una enfermedad muy relevante que pues es una epidemia y definitivamente entre más herramientas terapéuticas tengamos para tratarlas, mejor van a ser los resultados que obtengamos con nuestros pacientes. Bueno, esta es mi declaración de conflicto de interés y efectivamente, pues la memoria metabólica se refiere a cómo un control glucémico temprano en la evolución de la enfermedad, en este caso de la diabetes, va a permitir prevenir complicaciones tanto micro como macrovasculares a largo plazo. Y viéndolo del lado contrario, pues un control metabólico retrasado, un control metabólico adverso, que pasa muy frecuentemente en nuestros pacientes, pues al contrario, va a generar un riesgo incrementado para el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo. Y bueno, pues sabemos que la diabetes tiene más implicaciones que van más allá del simple hecho de tener la glucosa elevada en sangre, porque pues es un factor muy importante, independiente del desarrollo de complicaciones tanto micro como macrovasculares e incluso otras complicaciones. Bueno, pues las complicaciones microvasculares principalmente son la retinopatía, que sigue siendo la principal causa de ceguera, la enfermedad renal crónica, que sigue siendo la primera causa de insuficiencia renal, y la neuropatía con lesiones de pie diabético. La diabetes sigue siendo el factor o la principal causa de amputaciones no traumáticas. Y las complicaciones macrovasculares, pues también son muy diversas, pero pues sabemos que la enfermedad vascular cerebral y la enfermedad cardiovascular se encuentran incrementadas 2 a 4 veces en personas que viven con diabetes. Y de hecho la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes. 8 de 10 pacientes con diabetes van a tener como causa de muerte una enfermedad cardiovascular. Y bueno, pues también ahora y desde hace tiempo se conoce que la diabetes, sobre todo una diabetes con un mal control, pues constituye un factor de riesgo para la presencia de infecciones virales, bacterianas y micóticas. Y pues existen varias acciones que podemos llevar a cabo para disminuir el riesgo de desarrollar estas complicaciones. En el caso de las complicaciones microvasculares, pues el control glucémico juega un papel muy importante en su prevención. Y en el caso de las complicaciones macrovasculares, si bien es cierto que el control glucémico es importante, pues hemos también aprendido que el control de otros factores de riesgo, como el control de la presión arterial, el control de la dislipidemia, del peso corporal, tienen un papel también importante en la prevención de estas complicaciones. Y bueno, pues como comentaba, en el caso de la diabetes tenemos muchas veces un inicio que es asintomático. La gran mayoría de las personas pueden tener hiperglucemia leve o moderada por muchos años y no presentan síntomas relacionados. Entonces, pues esto justamente
retrasa el tratamiento y el control glucémico adecuado y genera justamente esta memoria metabólica adversa. Y bueno, pues otros componentes en la diabetes tipo 2 que contribuyen al desarrollo de las complicaciones son la hipoglucemia y la variabilidad glucémica, es decir, las fluctuaciones que se presentan en la evolución de la enfermedad. Y pues bueno, como comentábamos, lo más adecuado es iniciar tempranamente e iniciar pues muy activamente el tratamiento, teniendo metas estrictas, teniendo metas que tratemos de normalizar todas las alteraciones con la finalidad de generar protección a largo plazo. Entonces, pues vean ustedes cómo lo que sucede habitualmente es que cuando pasan los años del diagnóstico, pues sí, encontramos a un paciente inicialmente descontrolado con hemoglobina glucosilada y logramos un control que quizá podamos mantener por los primeros años, pero habitualmente lo que pasa desde el diagnóstico es que se va incrementando la hemoglobina glucosilada y esto va generando justamente esta memoria metabólica mala, adversa, que genera o que aumenta el riesgo de complicaciones. Y pues realmente lo que debería de pasar si queremos incidir en este riesgo de complicaciones es tratar de mantener un control glucémico lo más cercano a la normalidad desde muy temprano y no solo lograrlo, sino mantenerlo a lo largo de la evolución de la enfermedad. Y bueno, pues como comentábamos, esta fluctuación de las cifras de glucosa, que se conoce como variabilidad glucémica, tiene también un papel importante en el desarrollo de las complicaciones tanto microvasculares, como vemos aquí, retinopatía, nefropatía, polineuropatía, como macrovasculares, como la enfermedad cardiovascular. Y además, el hecho de tener una variabilidad glucémica importante contribuye a tener hipoglucemia y mortalidad. Y bueno, pues actualmente vivimos una etapa afortunada en el tratamiento de diabetes porque contamos con una gran variedad de agentes que actúan en los diferentes mecanismos fisiopatológicos. Estos son los 8 mecanismos que describió el doctor Ralph DeFronzo hace ya algunos años y pues estos mecanismos se han ido ampliando, hemos ampliado el conocimiento sobre los factores que contribuyen para la hiperglucemia, pero pues no es tan sencillo como la disminución de la producción de insulina por el páncreas y la resistencia a la insulina. Vean ustedes cómo hay múltiples mecanismos involucrados. Por supuesto, la resistencia a la insulina en el hígado, que se presenta como un aumento de la producción hepática de glucosa, es muy importante. Por supuesto, también en el músculo esquelético, la resistencia a la insulina, que es la falta de utilización de glucosa, y en el tejido adiposo, que se manifiesta con un aumento de la lipólisis, de la producción de ácidos grasos. Todos estos son factores importantes, pero otros factores son en el mismo páncreas el aumento de la liberación de glucagón por las células alfa. A nivel del sistema nervioso central hay una disfunción de los neurotransmisores en diabetes que hace que haya alteración del apetito y de la saciedad, y a nivel del sistema gastrointestinal está disminuido el efecto incretina, que es a lo que dedicaremos el resto de la presentación. Y bueno, cuando hablamos entonces del tratamiento de la diabetes tipo 2, las guías actuales de tratamiento nos hablan de una individualización. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tenemos que tomar en cuenta los factores que tiene cada persona que vive con diabetes para definir el tratamiento o tratar de identificar el tratamiento que mejor se ajuste a las características.
¿Y cuáles son estas características que debemos de considerar? Bueno, pues por supuesto una muy importante es el grado de hiperglucemia que presenta nuestro paciente cuando lo vemos por primera vez en la consulta, qué tratamiento ha recibido previamente, si ha tenido eventos adversos relacionados, cómo está su peso, su perfil de lípidos, la presión arterial, qué otro tratamiento consume, la expectativa de vida, su estatus cognitivo y físico y la presencia de otras comorbilidades, nefropatía, hepatopatía, enfermedad cardiovascular. Y estos son por mencionar algunos. Existen otros factores que también van a tener un papel en la individualización, tales como factores socioeconómicos o factores culturales, que por supuesto a veces son muy, muy importantes y si no los consideramos, pues no vamos a tener un tratamiento adecuado para el paciente. Y bueno, pues algunos lineamientos que no se nos deben de pasar para identificar o para planear el tratamiento, pues es definitivamente identificar componentes del síndrome metabólico en nuestro paciente, es decir, si hay hipertensión, si hay dislipidemia, si hay sobrepeso u obesidad, tenemos que tratar de abordar también estos problemas para dar al paciente un tratamiento integral, no solo un tratamiento centrado en el control de la glucosa, porque, como comentábamos al inicio, pues estos son factores que van a impactar en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Otro punto muy, muy importante es evitar la inercia clínica. ¿A qué se refiere la inercia clínica? Bueno, pues cuando vemos a una persona que no logra metas de tratamiento y no intensificamos el mismo o no cambiamos el tratamiento por muchos factores. Muy frecuentemente es porque decimos, bueno, pues el paciente realmente no está llevando a cabo las medidas del estilo de vida, los cambios que son fundamentales. Vamos a darle oportunidad, sí, ya voy a cuidar un poco más la alimentación, voy a empezar a hacer ejercicio, y este retraso en cambiar el tratamiento o en aumentar la dosis, justamente lo que genera es nuevamente esta memoria, que la memoria metabólica adversa se prolongue todavía más. Y por supuesto, todo esquema de tratamiento farmacológico debe acompañarse de cambios en el estilo de vida. Y pues se dice muy fácil, pero muchas veces es de lo más complicado, ya sea por cuestiones culturales, por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, pero siempre existe la manera. Y si no somos expertos, nos podemos apoyar en otros profesionales de la salud que sí son expertos y que nos pueden justamente ayudar a encontrar las formas, como nutriólogos, entrenadores físicos, educadores en diabetes, si hay problemas cognitivos o problemas psiquiátricos, por supuesto, con psicólogos o psicoterapeutas. Y bueno, definitivamente un punto muy, muy importante en el diseño del tratamiento es que sean medicamentos seguros desde el punto de vista cardiovascular y pues que vayan a ser bien tolerados por nuestro paciente, que no tengan efectos adversos importantes que vayan a representar una barrera para la adherencia al tratamiento. Entonces, algunas guías generales, dependiendo de las que revisemos, pero bueno, es fundamental contar primero con una historia clínica que nos diga si el paciente ha tenido complicaciones cardiovasculares o renales. Este sería el paso 1. Y ahorita vamos a ver por qué. El paciente tiene o no enfermedad cardiovascular o tiene enfermedad renal crónica, ¿ok? El segundo punto, pues, es ver cómo está el control de este paciente. Y para esto, lo más adecuado es contar con una hemoglobina glucosilada. Entonces, si el paciente no llega a la consulta o si no tiene una en los últimos 3 meses, porque la hemoglobina glucosilada es lo que nos representa, hay que solicitarla para saber dónde estamos. Y bueno, pues se habla, de acuerdo a las diferentes guías,
que si es la primera vez que vemos a un paciente y que si tiene una hemoglobina glucosilada de más de 7.5%, realmente deberíamos de optar por una terapia dual, una terapia combinada, porque muy probablemente no vamos a lograr la meta de control con una monoterapia. Estas son recomendaciones de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, ahorita las vamos a ver, pero pues justamente esta recomendación va encaminada a evitar la inercia terapéutica y que si es un paciente que tiene 10 de hemoglobina glucosilada, no esperemos que con una monoterapia vamos a controlar a este paciente, o sea, muy probablemente vamos a requerir 2 fármacos. Incluso indican que si los niveles de hemoglobina glucosilada son mayores a 9%, probablemente este paciente va a ser candidato para un tratamiento inyectable. Entonces, quizá, y es muy probable que en la práctica esto se individualice, ¿no? No quiere decir que todo paciente que llegue con más de 7.5 o con más de 9, sobre todo le vamos a poner un inyectable, pero es una forma de tratar justamente de evitar esta inercia terapéutica y así disminuir esta memoria metabólica adversa. Ahora, volviendo un poquito de la importancia de evaluar si el paciente presenta enfermedad cardiovascular o renal, es por esto, porque el algoritmo actual de la Asociación Americana de Diabetes, en conjunto con la Sociedad Europea para el Estudio de Diabetes, señala que, bueno, por supuesto, la primera línea, como decíamos, es el tratamiento con cambios en el estilo de vida y con metformina, pero si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, debemos de agregar un fármaco que haya demostrado efectos benéficos en estas entidades. Y bueno, para enfermedad cardiovascular son los agonistas del receptor de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. En el caso de insuficiencia cardíaca, los inhibidores de SGLT2 y en el caso de enfermedad renal crónica, preferentemente un inhibidor de SGLT2. Entonces, por eso es tan importante hacer esta evaluación y esto es debido a los estudios de seguridad cardiovascular que han demostrado efectos benéficos con estos fármacos en estas entidades. Ya si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular, pues vemos si queremos minimizar el riesgo de hipoglucemia, si queremos promover la pérdida de peso o si el costo va a ser una barrera para que se apegue el paciente o para que pueda seguir el tratamiento. Y un poquito de lo que vamos a hablar a continuación de linagliptina, que es un inhibidor de DPP-4, comentarles que esta categoría terapéutica, los inhibidores de DPP-4, pues tienen un papel muy, muy importante en las guías de tratamiento. Vean ustedes cómo es un medicamento que prácticamente no se asocia a hipoglucemia, por eso puede ser utilizado en una gran cantidad de pacientes. Además, es una categoría terapéutica que tiene un efecto neutro en el peso corporal, también por eso puede ser algo recomendado para pacientes en quienes no queremos que aumenten de peso. Y finalmente es una categoría terapéutica, bueno, con sus particularidades. En el caso de linagliptina vamos a hablar un poquito de uno de los estudios de seguridad cardiovascular que ha demostrado seguridad cardiovascular, por lo que si el paciente, después de que tiene alguno de estos fármacos, no logra la meta terapéutica, se les puede agregar un inhibidor de DPP-4 para lograr la meta terapéutica y no va a representar un riesgo cardiovascular. Y justamente este es el algoritmo que les comentaba previamente de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, en donde, vean ustedes, si es de menos de 7.5 la hemoglobina glucosilada, podemos intentar con monoterapia, y aquí vienen en el orden que ellos sugieren, de preferencia de agentes, ¿no? Metformina, agonista del receptor de GLP-1, inhibidores de SGLT2, inhibidores de DPP-4. Y justo también hacen la indicación en el último algoritmo que si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, pues se agregue
o se inicie un agonista de receptor de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2 por los beneficios. Pero vean ustedes, si el paciente tiene entre 7.5 y 9, pues dicen, no, realmente terapia dual o terapia triple, reevaluar a los 3 meses, porque es un paciente que va a requerir, además de la metformina, algún otro agente para lograr la meta que ellos establecen, que es de menos de 6.5% en la mayoría de los pacientes. Y si el paciente tiene más de 9, pero tiene síntomas de catabolismo, de hiperglucemia severa, pues empezar con tratamiento inyectable, con insulina. Si no tiene síntomas, pues definitivamente terapia dual o terapia triple. Y esto, como comentábamos, con la finalidad de disminuir la inercia terapéutica. Y hablando un poquito más de los inhibidores de DPP-4 como clase terapéutica y en particular de linagliptina, pues bueno, ¿cómo funcionan estos medicamentos? A través del sistema incretina. Y el sistema incretina prácticamente lo que permite es estimular la secreción de insulina después de que se ingiere un alimento. Efectivamente, la llegada de los alimentos al tubo digestivo causa la liberación de estas dos hormonas, que son las incretinas, el GLP-1 y el HIP, y estas van al páncreas para causar principalmente dos cosas. Por una parte, en la célula beta, aumentar la liberación de insulina, y por otra parte, en las células alfa, disminuir la secreción de glucagón. Entonces estamos actuando, como decíamos, en varios de los mecanismos fisiopatológicos que contribuyen a la hiperglucemia, porque el aumento de insulina va a permitir captar mejor la glucosa en músculo esquelético y en tejido adiposo, además de que en tejido adiposo disminuye la lipólisis. En hígado va a permitir disminuir la producción hepática de glucosa, y aquí también la disminución de glucagón permite que se disminuya la producción hepática de glucosa. Y entonces esto va a tener un efecto en la glucosa tanto en ayuno como postprandial. Pero, ¿qué pasa normalmente con estas incretinas? Pues tienen una vida media muy cortita, de minutos, porque son degradadas por esta enzima que es la dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4. Y entonces justamente los inhibidores de DPP4 lo que hacen es inhibir a la DPP4 y permitir que el GLP-1 y el HIP permanezcan activos por más tiempo y tengan todos estos efectos que comentábamos. Entonces, pues no solo eso, el GLP-1 es una molécula que tiene una gran variedad de acciones. Ya comentábamos las relacionadas al aumento de la liberación de insulina, pero además en el estómago hay una disminución del vaciamiento gástrico que permite pues, que haya saciedad más temprana. A nivel del sistema nervioso central, el GLP-1 modula los neurotransmisores, disminuyendo el apetito y causando también saciedad. Y pues a nivel cardíaco, se ha postulado que el GLP-1 tiene actividades protectoras y un beneficio en la función cardíaca. Entonces es una molécula muy, muy interesante, pues que cada vez tiene más efectos asociados, no nada más el de la glucosa. Y bueno, aquí vemos ejemplificado justamente el efecto incretina. En este lado izquierdo pueden observar individuos sin diabetes y del lado derecho individuos con diabetes. Y lo que se hace, pues, es administrar una carga de glucosa oral, ¿de acuerdo? 50 gramos en 400 mililitros, en este caso, que es la línea verde. Y en otro día diferente, se les administra una carga intravenosa que va a imitar la concentración de glucosa que se logró con la glucosa vía oral. Esto es en individuos sanos. Vean en individuos con diabetes cómo se incrementa mucho más la glucosa. Y en la parte de abajo lo que vemos es la respuesta de insulina.
Entonces, efectivamente, cuando esta carga de glucosa ocurre vía oral, a pesar de que tenemos la misma concentración de glucosa en sangre, vean ustedes cómo la liberación de insulina es mucho mayor cuando se ingiere una carga de glucosa por vía oral, a comparación de cuando se administra por vía intravenosa. Y esta diferencia en la liberación de glucosa, de insulina, es el efecto incretina, justamente. Y pues vean ustedes cómo en personas con diabetes este efecto incretina se encuentra significativamente disminuido. ¿Ok? Y bueno, pues hablando entonces un poco de linagliptina, inhibidor de DPP4 como monoterapia, como decíamos, pues va a inhibir a la enzima DPP4 y pues es una inhibición muy, muy potente, prácticamente 80% de la enzima se inhibe y esto permite reducir la hemoglobina glucosilada sin riesgo de hipoglucemia y sin aumento de peso. Y bueno, pues puede ser utilizado prácticamente en un perfil de pacientes muy amplio, reciente diagnóstico, en combinación con otros medicamentos. Vamos a hablar un poquito de grupos especiales. Y aquí vemos los diferentes inhibidores de DPP4 que existen en el mercado y vemos el porcentaje de inhibición de la DPP4. En la línea gris pues está el placebo, vean ustedes aquí está la inhibición de 80%, linagliptina, sitagliptina, alogliptina, saxagliptina y vildagliptina, y también la otra parte que vemos es la duración de la inhibición en 24 horas, entonces vemos que es pues un poquito diferente con los diferentes inhibidores de DPP4, aquí linagliptina, sitagliptina, y esto también hace su dosificación que sea una vez al día para estos y en el caso de vildagliptina dos veces al día, porque si no, pues no se alcanza una inhibición completa, ¿no? Y aquí lo que estamos observando es que podemos, qué vamos a esperar en cuanto a la hemoglobina glucosilada cuando se agrega un inhibidor de DPP4 como monoterapia. Muy, muy importante, estos no son comparaciones directas, son datos de los estudios individuales, pero pues vean ustedes que con un promedio de hemoglobina glucosilada de 8, bueno, en este caso más de 7 y menos de 10, 8 en la mayoría de los casos, lo que logramos es una disminución ya ajustada para el placebo, es decir, si disminuyó el placebo un poquito, ya esto está ajustado, de alrededor de 0.8, 0.4 en el caso acá de saxagliptina en hemoglobina glucosilada, ¿de acuerdo? Esto es como monoterapia. Y pues comentarles el porcentaje de cambio en comparación con otros grupos terapéuticos, tiazolidinediona, sulfonilureas, el riesgo relativo de hipoglucemia, que es prácticamente nulo a comparación de otros agentes, como sabemos, sulfonilureas glinidas, y vean ustedes que el cambio en hemoglobina glucosilada pues es muy comparable, y también la ventaja del cambio en el peso corporal, que prácticamente es un efecto neutro, mientras que con otros fármacos pues hay una ganancia de peso específicamente con sulfonilureas, ¿no? Y la otra parte, pues es que sí hay información sobre linagliptina, sobre la durabilidad, por así decirlo, o de esta disminución de hemoglobina glucosilada. Entonces, en esta gráfica estamos viendo datos de diferentes estudios en conjunto y hasta las 24 semanas fue la parte ciega de los estudios donde fueron controlados con placebo, y a partir de las 24 semanas se hace una extensión abierta en la que ya todos los pacientes reciben linagliptina, y vean ustedes cómo esta disminución inicial de menos 8% de hemoglobina glucosilada pues permanece prácticamente estable hasta 102 semanas. Entonces esto pues son datos de la reducción sostenida de hemoglobina glucosilada que son muy favorables. Y en esta observamos
ya puro cambio con linagliptina, como monoterapia, pero a diferente concentración de hemoglobina glucosilada al inicio del estudio. Vean ustedes cómo, pues entre más alta es la hemoglobina glucosilada, más reducción de hemoglobina también vamos a tener, y esto es algo que se va a observar independientemente del tratamiento que utilicemos, pero sí es importante considerarlo porque pues en la mayoría de los estudios los criterios de inclusión no permiten incluir pacientes de más de 10% de hemoglobina glucosilada. En este caso pues fue una de etiqueta abierta en donde a todos se les dio tratamiento porque no sería ético asignar a un paciente con tanto descontrol a un placebo, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué podemos observar en terapia en combinación? Pues como decíamos, muy buena sinergia cuando combinamos metformina, por ejemplo, en este caso 500 miligramos 2 veces al día, en este caso 1000 miligramos 2 veces al día. En este estudio otro es también 500 miligramos 2 veces al día. Perdónenme, en este caso es monoterapia, linagliptina monoterapia, metformina monoterapia 2 veces al día, metformina monoterapia 1000 2 veces al día. Y acá en este caso empezamos a ver la combinación linagliptina más metformina a la dosis de 500 miligramos 2 veces al día o a la dosis de 1000 miligramos 2 veces al día. Y vean ustedes cómo pues obtenemos una reducción de hemoglobina glucosilada mucho más importante, de más de 1%. En el caso de lina, 2.5 con metformina 1000 miligramos 2 veces al día, menos 1.7%. Y esto es lo que les comentaba, este estudio que fue un estudio abierto en donde la hemoglobina glucosilada al inicio era de 11.8, mucho más elevada, pero vean ustedes como en este caso la reducción fue de menos 3.7% en hemoglobina glucosilada con la combinación de linagliptina 2.5 y metformina 2 veces al día. Y en este caso lo que estamos observando es un subgrupo de pacientes recién diagnosticados, en donde podemos observar como linagliptina sola, con una hemoglobina glucosilada de 9.6, disminuyó menos 2.02 la hemoglobina glucosilada, y la combinación con metformina, justamente como decíamos, en estos pacientes que tienen una hemoglobina glucosilada cuando los vemos más de 9%, vean cómo la combinación inicial pues logra una disminución de menos 2.81. Entonces, son pacientes con hiperglucemia importante de reciente diagnóstico, en donde definitivamente pues la adición a metformina logra una reducción significativa adicional sobre la terapia únicamente con linagliptina. Y justamente pues en estos pacientes mostrar la durabilidad o cómo se mantiene esta reducción de hemoglobina glucosilada, y también en el caso de combinación metformina con linagliptina, después de 1 año y medio, pues esta disminución se mantiene estable a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Y pues aquí lo que podemos ver son las diferentes combinaciones con las que se puede utilizar, en este caso monoterapia, complemento con metformina o como triple terapia en combinación con metformina y sulfonilurea, y la reducción de hemoglobina glucosilada que se observa en cada uno de estos grupos, placebo, linagliptina, y en el caso de la barra azul más oscura, pues es ya linagliptina corregida por el cambio que hubo con el placebo, ¿no? Que normalmente hay un cambio porque pues todos los pacientes se les ofrece orientación en cuanto al estilo de vida. Es importante comentar que en estos estudios la hemoglobina glucosilada al inicio es mayor o igual a 9%, como podemos observar. Y
pues se observa una reducción significativa. Realmente si hacemos un promedio del cambio es de 1.2%. Y pues la situación, como comentábamos, es que además de esta disminución favorable de la hemoglobina glucosilada, esto no se asocia con riesgo incrementado de hipoglucemia ni con ganancia de peso. Aquí lo que vemos es una comparación de pacientes que fueron asignados, ya tenían tratamiento con metformina y fueron asignados a recibir linagliptina o glimepirida, que es un escenario clínico bastante frecuente, y vean ustedes cómo la meta compuesta de hemoglobina glucosilada menor a 7%, pero sin hipoglucemia y sin ganancia de peso, fue lograda en un porcentaje mucho mayor de aquellos pacientes que recibieron linagliptina contra aquellos pacientes que recibieron glimepirida, con una probabilidad casi 4 veces mayor con linagliptina de lograr esta meta compuesta. Y en este metaanálisis, que es una reunión de muchos estudios en donde se están comparando inhibidores de DPP-4 con sulfonilurea, interesantemente lo que hicieron aquí fue dividir estos estudios de acuerdo a tiempo. Entonces, aquí en esta primera parte, lo que observamos es qué pasa con la hemoglobina glucosilada del inicio a las primeras 12 semanas, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando a los 3 primeros meses, y lo que está del lado derecho de la línea favorece a las sulfonilureas. Entonces, vean ustedes cómo inicialmente hay una disminución muy marcada en pacientes que reciben sulfonilureas en comparación con pacientes que reciben inhibidores de DPP-4. ¿Qué pasa en los estudios que evalúan igual sulfonilureas versus inhibidores de DPP-4, pero que ya se extienden un poquito más a las 52 semanas al año? Pues vean ustedes cómo ya no es significativo el beneficio que observábamos en la parte de arriba, ya está cruzando el 0, entonces ya no se vuelve una diferencia estadísticamente significativa. Y en los estudios que tenemos disponibles que evalúan lo que sucede con estas dos categorías terapéuticas a los 2 años, pues vean ustedes cómo se hace mucho menos evidente este beneficio en el control glucémico. Aquí lo que estamos viendo es el cambio en hemoglobina glucosilada, y pues es muchas veces lo que observamos en la práctica, que las sulfonilureas tienen una reducción muy abrupta, muy marcada, pero generalmente con el tiempo pues se va perdiendo. Y como comentábamos, algo que se ha observado con los inhibidores de DPP-4, pues es que esta reducción se mantiene a lo largo del tiempo. Y acá lo que estamos observando pues es también el efecto de hemoglobina glucosilada, ya no solo contra sulfonilureas, igual es un metaanálisis, pero explorando ahora sí específicamente linagliptina con diversas combinaciones y con diversos comparativos. Linagliptina en comparación con el placebo, y en diferentes circunstancias, como monoterapia, combinación con metformina, combinación con pioglitazona, como triple terapia, combinación con sulfonilurea. Y otro escenario finalmente que quisiera yo también comentar es si sería de utilidad agregar inhibidor de DPP-4, en particular linagliptina, a pacientes que ya tienen tratamiento con insulina. Y justamente, pues, vean ustedes, hay datos en pacientes con diabetes tipo 2, en los que se agregó linagliptina complementaria a insulina basal, ya sea glargina, detemir o NPH, y vean ustedes cómo en todos hubo una reducción significativa de hemoglobina glucosilada. Y
lo más relevante quizá es que en estos pacientes que ya tenían tratamiento con insulina, no se incrementaron los eventos de hipoglucemia en comparación con el placebo. Entonces, prácticamente puede ser utilizada como monoterapia, combinación dual, combinación triple o con insulina. Y vean el efecto que tiene tan importante en pacientes que llegan por primera vez con diagnóstico de diabetes, ¿no? Aquellos pacientes que no han recibido antes tratamiento, en quienes las reducciones de hemoglobina glucosilada pues son significativamente mayores. Finalmente, pues ver algunas consideraciones que también por eso hacen a este fármaco muy aplicable a una gran variedad de pacientes. Y pues nada más comentarles dos situaciones. Aquellos pacientes que tienen disfunción hepática, definida como Child-Pugh leve, moderada o grave, y vean ustedes cómo efectivamente es un número de pacientes pequeño, pero lo que estamos viendo aquí es qué pasa cuando se les da una dosis única de linagliptina, si hay una exposición mayor en comparación con sanos, y vean ustedes pues que no, prácticamente no incrementa a diferentes grados de disfunción hepática. ¿Y qué pasa ya cuando se hace una exposición prolongada, por así decirlo, cuando ya el fármaco tiene un estado estable y tampoco hay una exposición incrementada? Entonces, a pesar de que la linagliptina es excretado por vía biliar, no se acumula en pacientes con disfunción hepática grave y prácticamente puede ser utilizada en estos pacientes, que pues es un área también muy importante. Muchas veces en estos pacientes nos quedamos sin herramientas terapéuticas porque muchos de los fármacos están contraindicados y prácticamente nos tenemos que pasar a insulina, ¿no? Entonces, prácticamente la efectividad se mantiene, además de que no se aumenta la exposición y pues no hay riesgo de hipoglucemia, como ya decíamos. Y el otro grupo especial de pacientes son aquellos pacientes con insuficiencia renal, y justamente también aquí linagliptina es diferente a los otros inhibidores de la DPP4 porque justamente como no tiene eliminación a través de vía renal, sino que se elimina a través de vía hepática, pues prácticamente es el único inhibidor de DPP4 que no requiere ajuste de dosis en cualquier etapa de insuficiencia renal, de enfermedad renal crónica. Vean ustedes, menos de 30, la dosis va a ser la misma, una dosis de 5 miligramos al día, y prácticamente no hay una exposición mayor de linagliptina en estos pacientes, justamente por lo que comentábamos, que es un inhibidor de la DPP4 que no tiene excreción renal, solo en 5%, a diferencia de sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina y alogliptina, cuya excreción es predominantemente renal, ¿de acuerdo? Y la otra parte, pues no solo que no haya que hacer ajuste de la dosis, pero que no represente un riesgo en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y pues no, vean ustedes, aquí tenemos datos de un año que comparan la tasa de filtrado glomerular estimada en aquellos pacientes que recibieron linagliptina en azul y placebo en gris. Y vean ustedes cómo no hay una evidencia de que haya un efecto deleterio en la tasa de filtrado glomerular,
y acá también en la gráfica de la izquierda tenemos justamente grupos de pacientes con tasa de filtrado glomerular normal, disminución leve, 50 a menos de 80, y de menos de 50 a 30, y qué ocurrió a las 24 semanas en estos pacientes que recibieron linagliptina. Entonces prácticamente no se altera, incluso linagliptina tiene un estudio que se llama Carmelina, que fue justamente diseñado para evaluar la seguridad, por una parte cardiovascular y por otra parte renal de linagliptina. Entonces, estos fueron los desenlaces primarios que se incluyeron en el estudio: eventos cardiovasculares o no fatales o muerte cardiovascular, pero por otra parte, también este estudio evaluó de forma secundaria desenlaces a nivel renal. Y fue un estudio bastante grande, duró un periodo de tiempo que permitiera tener 611 eventos cardiovasculares para tener el poder suficiente que se requería para demostrar seguridad cardiovascular, y entonces se incluyeron casi 7,000 personas, y a lo largo de 3 años y medio, vean ustedes cómo realmente linagliptina no se asoció con un riesgo cardiovascular incrementado. Este es el desenlace de eventos cardiovasculares o muerte cardiovascular en comparación con placebo, y vemos que no hubo aumento de eventos cardiovasculares. Y otro punto muy importante era evaluar que no existiera riesgo de insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que recibían linagliptina. Tampoco se observó un riesgo incrementado de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y vean ustedes, algo favorable en el estudio Carmelina fue justamente este desenlace, que lo que nos está evaluando es la progresión de albuminuria, es decir, aquellos pacientes, el tiempo que ocurrió para que progresara albuminuria, ya sea que apareciera o que progresara de micro a macroalbuminuria. Y vean ustedes cómo en este caso el grupo que recibió linagliptina, que es la línea morada, tuvo una menor aparición o una menor progresión de albuminuria, y esto fue estadísticamente significativo. Entonces, pues en este caso no solo se demostró seguridad, sino que al parecer hubo algún beneficio. Y pues esta es la última lámina, pues decirles, efectivamente la diabetes es una enfermedad compleja, es una enfermedad que tiene muchas alteraciones involucradas, que coexiste con otras alteraciones de síndrome metabólico. No cabe duda que el tratamiento tiene que ser integral y no debe de retrasarse si queremos realmente impactar en desenlaces. Y pues tenemos afortunadamente en la actualidad una gran variedad de herramientas que podemos utilizar, que debemos de conocer, y de esta manera adaptar el tratamiento de acuerdo a las características que presente cada uno de nuestros pacientes. Les agradezco mucho su atención, y si hubiera alguna pregunta o comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Nos aclara muchas dudas en cuanto pues al manejo y a lo que viene de individualizar a los pacientes, ¿no? Es muy importante. ¿Qué sería en un futuro de las sulfonilureas? ¿Qué es lo que más tienen los médicos en el primer nivel de atención y no tienen acceso a estos fármacos? Pues?
Medicamentos, sí, claro. Yo creo que las sulfonilureas, doctora, pues siguen teniendo un papel importante, sobre todo en estos contextos, ¿no? En donde pues es lo que tenemos para, o es lo que nuestro paciente va a poder mantener a largo plazo. Pero definitivamente eh, considero que actualmente pues ya hay opciones que debemos de considerar, sobre todo por los riesgos de hipoglucemia, por los riesgos de ganancia de peso, que ya vemos que podemos obtener el mismo control glucémico evitándole al paciente estos riesgos. Yo sé que muchas veces es lo que tenemos disponible y tampoco estoy de acuerdo en satanizarlas, en decir, es un medicamento malísimo. Sí, he tenido varias personas que me han dicho, es que me dijeron que cómo me pudieron haber dado esto, que están agotando mis células beta. No, no, realmente yo creo que son un medicamento muy efectivo y que en nuestra situación actual, y también eso hay que reconocerlo, pues si se requieren hay que utilizarlo, ¿no? Pero definitivamente pues vemos inhibidores de PP4, inhibidores de SGLT2, agonistas del receptor de GLP1, que les permiten lograr metas terapéuticas a nuestros pacientes sin riesgos y con otros beneficios. Definitivamente yo espero que pronto haya más accesibilidad a estos fármacos y definitivamente nuestro papel como médicos pues es conocerlos, estar informados y ofrecerlos a los pacientes que se pueda, claro, que tengan acceso, ¿no? Muchas gracias, doctora. No sé si alguien en el foro tenga alguna pregunta. Abraham, si quieres. Sí, viene un doctor. Estamos reunidos sí, aquí en un auditorio. Muy bien, doctora. Sí. Cuídense mucho, ¿no? ¿Tienen muchos casos por allá? Poquitos. Sí. Aquí. Ahora. Buenas noches, doctora, mucho gusto. Buenas noches, igualmente. Doctor Rodríguez, tengo una pregunta, dos preguntas en realidad. La primera va relacionada a las guías del Colegio Americano de Endocrinología. ¿Qué piensa de estas metas más estrictas de una hemoglobina glicada de menos de 6.5, iniciar insulinoterapia a partir de 9%? Sí, yo creo que las guías están bien, nos sirven a nosotros para tener justo eso, una guía, ¿no? Pero ya en la práctica cotidiana, pues tenemos que individualizarlas. Efectivamente, y también con estos nuevos fármacos, creo que realmente cada vez es más factible lograr estas metas que uno dice, ¿cómo menos de 6? Pues, ¿con qué o cómo le hacemos? Pero creo que ya cada vez es más real esto, ¿no? Y lo que sí sabemos, pues, es que estos parámetros metabólicos, glucosa, hemoglobina glucosilada, incluso albuminuria, son continuos. O sea, entre más cerquita lo podamos tener de lo normal, si no tenemos a nuestro paciente en riesgo de eventos adversos, en riesgo de hipoglucemia, pues es lo mejor. Entonces, si usted me dice, ¿qué opina de 6.5? Híjole, pues perfecto, incluso 6, si lo podemos lograr en un paciente joven con expectativa de vida prolongada, mientras no le estemos aumentando el riesgo de hipoglucemia, está perfecto. No hay mayor problema. Es decir, no le diría yo, ay, tiene 6.4, quítele medicamento si no se está teniendo hipoglucemia. Todo lo contrario, en una persona, en un adulto mayor que toma N cantidad de medicinas, que puede tener riesgo de hipoglucemia, pues ahí a lo mejor la meta, más allá de la meta, pues lo que buscamos es nada más que el paciente se mantenga bien
entonces quizás sea adecuado 7.5, ¿de acuerdo? Por supuesto, la gran mayoría de las sociedades, incluso de geriatría, dicen que no más de 8. Pero sí, creo que esto de la meta se tiene que individualizar. Ahora, de la segunda parte de la pregunta, de qué opino de utilizar insulina así como más liberalmente, ¿no? Por así decirlo, en aquellos pacientes, cada vez lo hago más, en aquellos pacientes que llegan muy, muy descontrolados y con síntomas de hiperglucemia muy marcados, poliuria, pérdida de peso, y que pues uno, más que la hemoglobina glucosilada, a veces en el consultorio les toma la glucosa al azar y están en 400, y pues les explico, ¿sabe qué? Si nos esperamos a que la metformina le haga efecto, por así decirlo, o incluso una terapia dual en esas circunstancias, pues lo estoy poniendo en riesgo de que tenga una crisis que lo haga llegar al hospital. Entonces, sí, y con muy buen resultado, con muy buena educación del paciente y definitivamente con una titulación progresiva. Y en muchos de estos casos, pues no es que ya se vayan a quedar con insulina todo el tiempo. Se puede después desintensificar el esquema. Simplemente en estas situaciones es como para aliviar la glucotoxicidad de manera más eficiente y evitarle al paciente ahí que vaya a tener un riesgo, ¿no? Es un paciente que su cuerpo está diciendo insulina, por favor, en este momento, y que igual sí lo vamos a lograr con medicamentos, pero pues tenemos que irlo incrementando poco a poquito y vamos a tener un efecto mucho más tardado. Entonces, sí me parece una estrategia que es muy, muy aplicable a nuestro medio, porque de repente llegan personas que, pues como si nada entrando y resulta que los exámenes están terribles, ¿no? Y decimos, ¿cómo ha podido estar así tanto tiempo? Y efectivamente no es que el descontrol glucémico sea de la noche a la mañana, también es cierto ese punto, no es que al día siguiente queremos que estén en menos de 100, pero sí son pacientes que han estado en un estado muy, muy descontrolado por tiempo prolongado, ¿no? Uh-huh. La otra pregunta es más específica. ¿Tiene conocimiento de algún estudio que esté corriendo que evalúe terapias duales, digamos, SGLT2 metformina contra un DPP4 y metformina? Ok, de esta comparación estoy pensando. No, se hizo y se presentó en la Asociación Americana de Diabetes un estudio que efectivamente buscaba, que es el estudio GREAT, y se presentaron ahora resultados de cuál sería el mejor agente después de metformina. Entonces fueron grupos que se agregaron, que es una pregunta muy, muy válida y todavía, metformina con liraglutida, metformina con sitagliptina, metformina con insulina. Desafortunadamente, cuando este estudio empezó, los inhibidores de SGLT2 todavía no estaban saliendo apenas. Entonces no se incluyó este grupo terapéutico que ahora pues representa, tampoco incluyeron tiazolidinedionas, porque fue en el tiempo en el que salió pues mucha controversia de rosiglitazona y que se retiró del mercado. Entonces, es un estudio interesante y sí nos deja muchas enseñanzas, pero se quedó un poquito corto con esa respuesta. Y les puedo decir que pues una de las principales lecciones de este estudio es que independientemente del grupo al que fueran asignados los pacientes, todos progresaban, o sea, más de un 80% llegaban a la hemoglobina glucosilada, más de 7%, independientemente. O sea, ¿qué nos enseña esto? Pues que la diabetes justamente es una enfermedad progresiva y que tenemos que estar ahí intensificando el tratamiento porque si no nos va a ganar, ¿no? Y pues que resultó un poquito mejor liraglutida, que es pues agonista del receptor de GLP-1, que sí, pues también por lo que comentábamos con los efectos adicionales, pero no incluyeron inhibidores de SGLT2 y ese es el estudio que tengo ahorita en mente que ha comparado como cara a cara las combinaciones para ver qué podemos esperar, ¿verdad? Uh-huh. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias por las preguntas y por el interés. Doctora, otra pregunta. En cuestión de los inhibidores de GLP-1, ¿en algún momento se puede desescalonar con IDPP-4? Ah, ok. Sí, yo creo que es válido. Le diría que pues no se utilizan en combinación, porque pues es el mismo, digamos, mecanismo. Definitivamente son mucho más potentes los agonistas del receptor de GLP-1, pero pues quizás si vemos que un paciente está o hizo cambios significativos, pudiéramos intentar desescalonar la terapia y conservar este mecanismo de acción. Definitivamente, pues sí hay más potencia y hay más efectos en pérdida de peso con los agonistas del receptor de GLP-1, pero probablemente si era un paciente que estaba muy, muy descontrolado, hizo cambios significativos, yo creo que es válido intentarlo. Muy bien. No sé, ¿alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, doctora, por su valioso tiempo y por su excelente ponencia. Le agradezco mucho y agradezco también a Beringer por habernos pues puesto los medios para que usted nos presentara esta plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso y que tengan excelente noche. Igualmente. Gracias a los asistentes también. Muchas gracias por su tiempo.